Bueno, entonces el día de hoy ya vamos a entrar de lleno a la física clásica, a la mecánica, como ya nos corresponde, y vamos a hablar del movimiento rectilíneo en específico, el movimiento más básico que podemos modelar con la física clásica. Ahora, nosotros nos vamos a enfocar en este estudio de la física, en la física que llamamos la mecánica. La rama de la física que es la mecánica estudia el movimiento de los cuerpos en el espacio, cómo podemos modelar el movimiento de los cuerpos a partir de características que podamos medir de ellos. Entonces, estos movimientos que se modelan con la mecánica clásica, con la física mecánica que nosotros vamos a estudiar acá, es enfocado hacia los cuerpos en la escala que el ser humano maneja normalmente. Es decir, desde lo más pequeño que uno puede observar hasta lo más grande que uno puede observar. Eh, y pues esa es la escala de la física que se puede modelar bien con las ecuaciones que Newton y los diferentes físicos de la Edad Media y Edad Moderna consiguieron desarrollar, consiguieron estudiar. Es decir, más a fondo hay en la escala muy pequeña o en la escala muy grande, estas leyes de la física de Newton, estos estudios de la física comienzan a fallar un poco. Y entonces en esas escalas tenemos que echar mano de otras ramas de la física diseñadas para ellas. Así, por ejemplo, para los cuerpos que son muy pequeños, ya en la escala atómica, se ha desarrollado en particular en el siglo XX y XXI la física mecánica cuántica, que es pues sí, una rama muy avanzada de la ciencia y que pues lo que les digo, modela el átomo, las partículas subatómicas. Y bueno, nosotros en la seguridad y salud en el trabajo vamos a manejar una escala, pues como les dije, escala del ser humano. Lo mismo, para la escala muy grande está la relatividad, que es la rama de la física que se popularizó por los estudios de Einstein en particular. Y es para los objetos que se mueven muy, muy rápido, en la escala de la velocidad de la luz. Y por el movimiento que los objetos que se mueven así de rápido suelen observarse pues, en un medio interestelar. Y nuevamente, ese es un estudio que no nos es tan de incumbencia. Nosotros vamos a enfocar en cuerpos que son grandes con respecto a la escala atómica, es decir, objetos que podemos ver, y de velocidades pequeñas en comparación con la velocidad de la luz. Lo más que nos vamos a encontrar va a ser por ahí alrededor de la velocidad del sonido. Y eso. Entonces, esta física mecánica se puede estudiar, también puede depender de en cuántas dimensiones estamos modelando el movimiento. Un movimiento en una dimensión, que es decir, que todo el movimiento se realiza en la misma dirección, es un movimiento rectilíneo y nosotros vamos a empezar enfocándonos alrededor de este movimiento, ya que es el más fácil de modelar. Está el movimiento rectilíneo uniforme y está el movimiento uniformemente acelerado. Esos son los tipos de movimiento que vamos a estudiar. Después en dos dimensiones encontramos el movimiento parabólico y el movimiento circular uniforme, los cuales algunos tienen sus propias leyes y otros tienen leyes que se pueden derivar a partir del movimiento rectilíneo. Y por último, el movimiento en tres dimensiones, que pues por lo general vamos a tratar de modelarlo como diferentes movimientos de una dimensión, si es que ocurre. Aunque creo que nosotros no vamos a encontrarnos casi eh, movimiento en tres dimensiones. Por lo general, la mayoría de los movimientos que vamos a estudiar son en una o en dos dimensiones. Porque para que haya movimiento en tres dimensiones tiene que haber dos o más fuerzas aplicadas sobre un cuerpo. Entonces, un poco más complejo. En fin, entonces esta es la física mecánica que vamos a trabajar. Y vamos a empezar con esta física en una dimensión, en particular con el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, algunos detalles sobre las leyes de la física que vamos a estudiar, algunas consideraciones, es que muchas veces este medio de la física que estudiamos es un medio muy, muy ideal, muy idealizado. Para simplificar cálculos, la mecánica básica asume varias condiciones en los sistemas que estudia que pues no son reales. Por ejemplo, la mayoría de los cuerpos, en particular
para la ley de la física y el movimiento rectilíneo se consideran como si fueran un solo puntico. Es decir, en vez de considerar el auto como el auto completo, para identificar, por ejemplo, su posición, estamos manejando el automóvil como si fuera un solo puntico. Es decir, eso es lo que se denomina como un modelo particulado. Y pues nosotros, como les dije, vamos a aproximar la ubicación de un cuerpo como si fuera un solo punto. Es decir, ya más adelante, cuando nos importa las características de ese cuerpo, cuando hablamos, por ejemplo, de la estática, que si no estoy mal, creo que no alcanzamos a llegar a eso en lo que tenemos planteado en el currículo. Eh, ya más adelante, ya una física un poco más avanzada, se puede comenzar a estudiar cómo es que la forma del objeto puede modificar sus leyes. Nosotros vamos a enfocar es en un modelo particulado, que los cuerpos se consideran como si fueran un puntico. Eh, Otras aproximaciones es que el cuerpo solo es afectado por las fuerzas que consideramos importantes. Es decir, por ejemplo, la aceleración de gravedad, pues esa afecta en cualquier caso. Pero, por ejemplo, la resistencia del aire, la fricción, esas solamente las consideramos cuando el ejercicio nos lo pide. ¿Por qué funcionan esas aproximaciones así, aunque no sean reales? Porque muchas veces esas fuerzas son bastante reducidas. Entonces, o pues se pueden eh, modelar por sí mismas como la diferencia entre la ley teórica y lo que observamos en la práctica. Entonces, en un punto vamos a hablar de fricción, de pérdida de movimiento, eh, pero la mayoría de la física básica se estudia en un medio ideal, que es un medio en el que los cuerpos son partículas, en el cual no hay fricción en nada, y pues sí, todos los movimientos son idealizados. Entonces es un estudio, como les dije, muy aproximado, pero que es de todos modos muy útil para estimar los movimientos en la vida real. Es decir, estas leyes de la física se utilizan y se declara que funcionan porque comparado con la vida real vemos que nos permite estudiar la vida real. Que las fuerzas que lo que calculemos acá con esta mecánica básica va a ser muy parecido a lo que nos encontremos en la vida real. Y las diferencias se puede modelar con una física un poco más avanzada. Entonces, esto es las consideraciones iniciales cuando hablamos de la física. Entonces, vamos a comenzar a hablar de las primeras propiedades de los cuerpos que vamos a modelar. En particular, la primera propiedad más básica de un cuerpo es su posición. Es decir, dónde está ubicado en el espacio. Veamos aquí, por ejemplo, esta partícula roja está ubicada por acá. Entonces, la idea es que si tenemos un plano de coordenadas, como les expliqué en la clase de vectores, que por cierto me doy cuenta que no la he subido, tengo que subirla. Sí, la clase de vectores se me olvidó subirla. Bueno, entonces yo la voy a subir también hoy. Entonces, la idea es que la posición de los cuerpos en el espacio la podemos determinar o identificar utilizando un plano de coordenadas determinado. Es decir, con respecto a un origen que nos sea conveniente, podemos ubicar el cuerpo en el eje X, en el eje Y y si es necesario en el eje Z. Entonces, un objeto puede moverse en el espacio, puede cambiar de posición. Y a partir de ese cambio de posición se define la siguiente propiedad de los cuerpos, que es el desplazamiento, que es el cambio de posición de un objeto en un intervalo de tiempo determinado. Es decir, digamos, el objeto está acá, 15 segundos después está acá. Eso quiere decir que en esos 15 segundos el desplazamiento fue este vector. El desplazamiento, como se desarrolla así en el espacio, se puede medir como una cantidad vectorial. Es decir, tiene una magnitud y una dirección, que es la dirección en la cual se movió el objeto. Entonces, esa es la propiedad del desplazamiento. Entonces, este desplazamiento, pues, como les dije, es en el espacio, tiene componente X, componente Y,
Y muchas veces vamos a querer modelarlo como de manera independiente para poderlo modelar con respecto al tiempo. Porque este desplazamiento pues se desarrolla con respecto al tiempo. Es decir, por ejemplo, si este cuerpo está aquí en esta ubicación, que digamos es como menos, no sé, pongámosle -3, tan, y pasa a una ubicación +2 en nuestro plano de coordenadas, su posición en el tiempo se puede graficar de esta forma. Estas gráficas son X versus T, Y versus T. Y pues nos permiten describir la posición del cuerpo con respecto al tiempo. Si es movimiento en 2 dimensiones, por lo general vamos a querer modelarlo como eje X, eje Y. Es decir, la ubicación del eje X, que pasó de este punto negativo a este punto positivo, pasó de este punto negativo a este punto positivo en el intervalo de tiempo determinado. Mientras que el eje Y pasó de este punto arriba a este punto un poquito más abajo. Entonces ese fue el cambio con respecto al tiempo. Estas gráficas van a ser ya un poco más relevantes cuando estemos estudiando el movimiento acelerado, pero pues allá es un tipo de gráfica que nos podemos encontrar. Entonces toca tener ojo con esto. Las gráficas posición versus tiempo. Estas gráficas son más fáciles de entender, sobre todo si es un movimiento en una sola dimensión, que pues ahí simplemente ubicación con respecto al tiempo. Aquí hay un ejemplo, que pues este automóvil arranca aquí en este punto 30, se mueve hasta el 60, bueno, hasta el 50 y hasta el 50 y piquito, acá, para, y echa reversa. Y frena en E, aquí en -50 y pico. Entonces, esta es la gráfica posición versus tiempo. Entonces la posición arranca en 30, se mueve hasta 50 y pico, frena, 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 para, y echa para atrás, va atrás, 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 frena otra vez y para acá. Entonces, esas son las gráficas posición versus tiempo. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Con respecto a estos conceptos de posición, de desplazamiento, No, profe. ¿hay preguntas hasta ahora? Bueno, entonces, ese desplazamiento se puede escribir como fórmula, como mejor dicho, ese desplazamiento se denomina por medio de delta de x. Delta es un símbolo que siempre vamos a utilizar para simbolizar cambio de. Es decir, delta de x es cambio de x y x por lo general va a ser posición. Entonces, delta de x es el desplazamiento porque es el cambio de posición. Y siempre que tengamos delta, delta de cualquier cosa va a ser esta cosa final menos esta cosa inicial. Es decir, la diferencia entre el final y el inicio, el cambio. Entonces, en este caso, el desplazamiento delta de x es la posición final menos la posición inicial. Recordemos que esta posición final y esta posición inicial son cantidades vectoriales. Es decir, esto de la posición, esta posición, este punto acá, la posición inicial en X, posición inicial en Y, y esta es la posición final en X, posición final en Y. Entonces, esto es la fórmula para el desplazamiento. Y pues hay varios delta que vamos a ir manejando y vamos a irlo viendo. Entonces, la idea es que estos conceptos de posición y desplazamiento simplemente identifican dónde arrancó y dónde terminó. En realidad, la distancia que puede recorrer el cuerpo para realizar ese desplazamiento puede ser mayor a la diferencia, puede ser mayor que el desplazamiento realizado. Es decir, puede que no hagamos el desplazamiento, que no hagamos el movimiento directamente, sino que en vez de directamente tomemos un camino poco enrevesado. Y tan, llegamos. Y pues listo, el desplazamiento que hicimos fue de acá a acá. Pero la distancia recorrida fue toda esta distancia, todo este caminito. Entonces, ese concepto de desplazamiento de distancia son conceptos un poco diferentes y pues toca tener cuidado
Siempre que nos pregunten, saber de qué está hablando. Si nos preguntan desplazamiento, es cambio de posición. Si nos preguntan distancia, ahí sí importa todo el recorrido que hicimos. Y pues el desplazamiento es una cantidad vectorial. Si tiene dirección, hicimos este desplazamiento en esta dirección. Mientras que la distancia recorrida es una magnitud escalar. Es decir, simplemente mide la longitud de todo este recorrido sin importar en qué dirección fue. Entonces toca tener cuidado de no confundir esos dos conceptos. Entonces, ¿hay preguntas hasta ahora con estos conceptos de posición, desplazamiento, distancia? Porque un ejemplo puede ser que, por ejemplo, ustedes saben, bueno, pues yo sé porque he hecho ese viaje varias veces, porque hubo un tiempo que viví en Bogotá, que por ejemplo, un viaje desde Ciénaga hasta Bogotá en carro es como 900 y pico kilómetros. Y pues esa es la distancia, 900 y pico kilómetros es lo que se recorre. Mientras que si hiciéramos ese recorrido en avión, son aproximadamente 700 kilómetros, porque es una línea más o menos recta. Entonces, en ese caso, el desplazamiento de Ciénaga para Bogotá es pues 700 kilómetros en la dirección hacia Bogotá. Mientras que la distancia en automóvil es 900 y pico kilómetros. Entonces, un ejemplo de desplazamiento contra distancia, de la diferencia entre los dos conceptos. ¿Todos me escuchan? ¿Me siguen hasta ahora? Sí, profe. ¿Decía algo, Wendy? Creo que se te recordó. No, profe, yo no dije nada. Ah, listo. Bueno. Entonces, ahora vamos a hablar del siguiente concepto, el concepto que relaciona esos desplazamientos o esas distancias con el tiempo en el que se desarrollan. Entonces, ese concepto es el concepto de velocidad. Entonces, la velocidad media es el concepto, es como la concepción de velocidad más fácil de visualizar para nosotros, porque indica simplemente la razón entre el desplazamiento del cuerpo y el tiempo que demoró hacer ese desplazamiento. Es decir, si vamos a una velocidad media, ¿cuánto nos desplazamos por cada unidad de tiempo? Es decir, por ejemplo, 20 kilómetros por hora quiere decir que nos desplazamos 20 kilómetros en el transcurso de una hora. Entonces, ese es el concepto de velocidad. El concepto de velocidad, algo importante, es un concepto vectorial, porque es la división entre desplazamiento, que es una cantidad vectorial, y tiempo, que siempre es escalar. Entonces, velocidad media es delta de x, que es desplazamiento, sobre delta de t, que es el intervalo de tiempo. ¿Por qué digo delta de t? Porque puede ser que, por ejemplo, el tiempo inicial en el desplazamiento sea 5 de la mañana y el tiempo final 10 de la mañana. Entonces, en ese caso, el intervalo de tiempo no fue 10 horas, fue 5 horas, porque fue lo que fue de 5 a 10 menos 5. Entonces, ahí les recuerdo otra vez que este delta de x, un momento, equivale a posición final menos posición inicial. Y este delta de t equivale a tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, esto es velocidad media, la cual es una magnitud vectorial. Esta magnitud vectorial tiene como una magnitud escalar, perdón, que es como prima de esa magnitud, que es la rapidez. Es decir, la rapidez simplemente mide la distancia recorrida, que recordemos que es escalar, con respecto al tiempo que se demoró en hacer ese recorrido de esa distancia, sin importar la dirección. Entonces la rapidez es una magnitud escalar.
Muchas veces vamos a hablar de que, por ejemplo, la velocidad de un automóvil, digamos que va de Ciénaga para Barranquilla, la velocidad puede ser 80 kilómetros por hora. Y pues en el uso cotidiano, por lo general, ese concepto de velocidad y rapidez suelen ser intercambiables. Pero técnicamente esos 80 kilómetros por hora tienen una dirección, que es hacia el occidente aproximadamente. Mientras que si hablamos de rapidez, sí simplemente podemos decir 80 kilómetros por hora. Entonces, cantidades vectoriales y cantidades escalares. Y pues otra cosa importante es que la rapidez habla de la distancia recorrida, mientras que la velocidad media habla de desplazamiento. Y recordemos nuevamente la diferencia entre desplazamiento y distancia. Las unidades de la velocidad, yo creo que ustedes ya las conocen, son básicamente unidades de distancia divididas por unidades de tiempo, porque recordemos que Disculpe, calculamos... ¿Perdón? sí que disculpe, ¿me podría hacer el favor de repetirme la parte donde dijo que la rapidez se refiere a qué? La rapidez se refiere a la distancia recorrida, mientras que la velocidad media habla del desplazamiento. Y recordemos que el desplazamiento es la cantidad vectorial y la distancia recorrida es la cantidad escalar. Y que pues en la distancia recorrida sí nos importa la dirección. Digo, perdón, corrijo. En la distancia recorrida sí nos importa el camino que se tomó. Es decir, la distancia recorrida aquí, por ejemplo, es la longitud de todo este caminito. Y el desplazamiento es simplemente desde el principio hasta el final. Lo que es la flechita. ¿Ya? ¿Quedó un poco más claro? Señor. ¿Cómo? Sí. Gracias, profe. Listo. Entonces, las Sí, unidades... señor. Sí, sí, listo, gracias. Bueno. Las unidades de velocidad, pues son unidades de distancia sobre unidades de tiempo. Entonces, unidades de distancia, unidades de longitud, pues ustedes saben, en el sistema métrico son metros, kilómetros, centímetros. En el sistema imperial pueden ser pies, pulgadas, millas, yardas. Entonces, esas unidades, cualquiera de esas unidades va a estar en el numerador de nuestra unidad. Mientras que en el denominador vamos a tener una unidad de tiempo, que puede ser segundos, horas, minutos, días y así. Entonces, las unidades que vamos a manejar más comúnmente en el sistema métrico va a ser metro por segundo, que es la unidad más utilizada en la física porque se refiere más directamente a los fenómenos que podemos modelar en un laboratorio, que pues en escala de desplazamiento suele ser en metros, mientras que las escalas de los tiempos suelen ser en segundos. Pero pues por supuesto en la vida cotidiana, debido a que nosotros el concepto de velocidad lo solemos encontrar en los automóviles y los desplazamientos de los automóviles son a través de kilómetros y pues suelen ser durante minutos o horas, entonces la unidad de velocidad con la que somos más familiares es kilómetros por hora. Entonces esa es la otra unidad muy común de velocidad, kilómetro por hora, además de metro por segundo. Similarmente en el sistema imperial se puede hablar de pie por segundo o de milla por hora. Y pues hay otras unidades que tienen aplicaciones muy específicas. Por ejemplo están los nudos, que es una unidad de velocidad empleada en la navegación en particular, tanto navegación marina como aeronáutica, y pues en la medición de vientos también. Y la otra es la unidad Mach, que se refiere a la velocidad con respecto a la velocidad del sonido. Es decir, un Mach va a equivaler a la velocidad del sonido, que es un poco más de 1000 kilómetros por hora. Entonces, cuando hablamos de Mach 1, es que lo que estemos viendo, que suele ser, por ejemplo, un avión, va exactamente a la velocidad del sonido. Mach 3 va 3 veces a la velocidad del sonido. Va rapidísimo. Y pues eso es importante porque pues los modelamientos de los cuerpos encima de la velocidad del sonido tienen algunas características que son diferentes a los de los cuerpos por debajo de la velocidad del sonido. Lo cual es importante para, por ejemplo, para la aeronáutica. Entonces, esas son unidades de rapidez y velocidad que vamos a manejar. Distancia sobre tiempo.
Principalmente, como nosotros manejamos el sistema métrico internacional, metros por segundo y kilómetros por hora. Para que lo tengan en cuenta y pues recuerden siempre que puedan el factor de conversión entre estas dos unidades. Que recordemos cómo se hace esa conversión. Convertimos metros a kilómetros, eso en el numerador, y segundos a horas en el denominador. Entonces, pues como les comenté, normalmente consideramos la rapidez y velocidad como conceptos intercambiables. Es decir, cuando vamos en un automóvil decimos lo que dice en el velocímetro, consideramos como si fuera velocidad, aunque en realidad como ese velocímetro no nos indica la dirección, nos está dando técnicamente la rapidez del vehículo. Pero si el movimiento es en una sola dirección, da igual, esa rapidez y esa velocidad van a dar lo mismo. Pero eso es solamente si estamos hablando de movimiento rectilíneo, movimiento en una dimensión. Y pues en nuestros principios de nuestros estudios acá vamos a hablar principalmente de ese tipo de movimiento rectilíneo, en una sola dirección. Entonces ese concepto de rapidez y velocidad van a ser intercambiables por ahora. Ahora bien, yo ya les definí el concepto de velocidad media. Profe, disculpe, profe. Dígame. ¿Puede hacerme el favor de colocar la que pasó para tomar un capture? Esa. La siguiente. Gracias, profe. Bueno, no hay problema. Entonces, hemos hablado de la velocidad media. Nosotros definimos la velocidad media, definimos la velocidad como cambio de posición con respecto al tiempo. Entonces, en ese intervalo de tiempo podemos determinar una velocidad. Sin embargo, la velocidad es una propiedad que se puede asignar a un cuerpo en un instante de tiempo. Como les comenté, un automóvil se puede determinar una velocidad de, digamos, 80 km por hora. No la dice el velocímetro. Que pues, como les dije, es más rapidez que velocidad, pero de todos modos. Es decir, para convertirla en velocidad simplemente tenemos que dar una dirección a esa rapidez. Esos tipos de velocidades determinadas en un solo punto son los que se determinan como velocidades instantáneas. Ahora, calcular una velocidad instantánea tiene algunos problemas, debido a que utilizando esta fórmula, delta de x sobre delta de t, ¿cuánto va a ser delta de x en un instante? Ubicación final menos ubicación inicial. Pero en un instante de tiempo esa ubicación no cambia. Entonces arriba tenemos 0. Mientras que delta de t, tiempo final menos tiempo inicial. En un instante de tiempo no cambia el tiempo. Por ejemplo, 2:59 con 30 segundos a 2:59 con 30 segundos. Ahí no cambia el tiempo, la diferencia es 0. Entonces, la velocidad, siempre que la tratemos de calcular instantánea utilizando esta fórmula, nos va a dar 0 sobre 0. Y esto es una indeterminación. Nosotros no podemos calcular nada a partir de esta fórmula. En vez de esto, para calcular una velocidad instantánea, se va a tener que requerir pues una ciencia, una rama más avanzada de la matemática. Entonces, nosotros lo que podemos hacer para estimar una velocidad instantánea es no tomar esta fórmula en un instante de tiempo, sino en un intervalo muy pequeño de tiempo. Es decir, como que ver el cambio de posición en un segundo. Y listo, es una velocidad media, pero es en un intervalo tan pequeño que pues de todos modos nos va a servir. Y pues si queremos ser más exactos, no lo tomamos en un intervalo de un segundo, sino de una décima de segundo. O una centésima de segundo, o una milésima de segundo. Hacer ese intervalo cada vez más pequeño. Para alcanzar un resultado cada vez más aproximado al valor real. Entonces, ese concepto de tomar intervalos cada vez más pequeños hasta acercarnos hasta el 0, de ahí sale el concepto de límite. Y pues sale esta fórmula que pues, bueno, en nuestra aplicación no vamos a aplicarla tan directamente, es solamente para mencionárselas para que tengan en cuenta que vamos a estar manejando casi siempre velocidades medias. Una velocidad instantánea es el límite. Profe, ¿me pone la captura 15, porfa? Disculpe.
Así que aquí vamos a ver cómo podemos calcular velocidades medias Ya, para gracias, intervalos. profe. ¿Perdón? Podemos calcular velocidades medias con intervalos cada vez más pequeños, más pequeños, más pequeños, hasta llegar al límite. Entonces dice que la velocidad es el límite cuando este intervalo tiende a 0 de el desplazamiento con respecto al intervalo de tiempo. Es decir, básicamente la velocidad media para intervalos de tiempo muy pequeños. Y este concepto de límite de esta división es de donde sale el concepto de derivada. Y pues los que hayan visto algo de cálculo, esta fórmula va a ser muy familiar. Para los que no, de pronto no se asusten, no nos vamos a meter con eso. Es solamente para lo que les digo, para completar esa definición, para que quede todo bien completico. Entonces nosotros vamos a manejar principalmente esta fórmula de velocidad media. Cambio de ubicación con respecto a cambio de tiempo. Y vamos a tener siempre ubicación final, ubicación final, ubicación final, ubicación inicial, tiempo inicial, velocidad inicial, velocidad final, aceleración inicial, aceleración final y así sucesivamente. Y pues esto sobre todo es apropiado si estamos manejando movimientos como uniformes. Y pues movimientos uniformes son el rectilíneo uniforme, en el que la velocidad siempre es constante, o el uniformemente acelerado, que es el que vamos a ver después, en el cual ese cambio de velocidad es un cambio constante que podemos modelar por medio de la aceleración. Pero como les dije, eso es la clase de mañana. ¿Hay preguntas hasta ahora? Sí, ¿no? Tal vez. Bueno, entonces les recuerdo una vez más el tipo de movimiento que vamos a manejar. Nosotros vamos a hablar de movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza porque tiene una velocidad constante. La velocidad media va a ser en un movimiento rectilíneo uniforme siempre la misma, porque la velocidad no va a cambiar. Entonces, ese es el movimiento rectilíneo uniforme que vamos a estudiar para empezar. El movimiento uniformemente acelerado tiene una velocidad cambiante con respecto a, a una aceleración. Un concepto que vamos a ver en la próxima clase. Y es más comúnmente utilizado para modelar las caídas libres, porque una caída libre es un movimiento uniformemente acelerado, en el cual la aceleración es la gravedad. Y también está el movimiento en dos dimensiones, que está el movimiento parabólico, que es una combinación de movimiento rectilíneo uniforme en el eje X y uno uniformemente acelerado en el eje Y, y un movimiento circular uniforme, que ese tiene otro nombre. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Que hay ruido de fondo en el de Nayeli. Listo, gracias. Entonces, vamos a terminar ya ahora sí hablando de las leyes del movimiento rectilíneo, que pues no son muchas porque no hay mucho que modelar. Entonces, la ley básica del movimiento rectilíneo uniforme es velocidad igual a cambio de ubicación con respecto a cambio de tiempo. Y en el movimiento rectilíneo uniforme, en el que la velocidad es constante, podemos hablar intercambiablemente de velocidad instantánea y de velocidad media, debido a que ambas van a ser siempre la misma en ese intervalo de tiempo. Y van a equivaler a cambio de ubicación, a desplazamiento, cambio de posición, perdón, con respecto a cambio de tiempo. Entonces, desplazamiento con respecto al intervalo de tiempo. Entonces, de aquí podemos derivar. Bueno, les voy a mostrar cómo calcular cada una de estas variables si tenemos los otros datos, que eso es lo que vamos a nosotros buscar hacer con todas estas fórmulas. Nosotros vamos a ver todas estas fórmulas con el fin de que si nos dan algunas de las variables, podamos hallar lo que falta aplicando una fórmula. Y pues la idea es que yo les voy a tratar de dar todas las fórmulas explícitas, pero si ustedes ya comienzan a manejar bien el álgebra, que pues entiendo que deben tener una asignatura llamada álgebra o fundamentos de matemática, si ustedes conocen los principios del álgebra,
pueden modificar esa fórmula. Ustedes mismos, si se les olvida la fórmula que requieren, pueden modificar una fórmula para derivar la fórmula que necesitan. Entonces, siempre que les vaya a mostrar una de esas fórmulas, les voy a mostrar cómo se deriva. Así, por ejemplo, si sabemos que velocidad es igual a desplazamiento con respecto a tiempo, a intervalo de tiempo, si queremos hallar el desplazamiento, podemos pasar este intervalo de tiempo a multiplicar. Y pues podemos hablar de que desplazamiento es igual a velocidad por tiempo. Recordemos que velocidad es metros por segundo, metros sobre segundo, multiplicado por tiempo, digamos en segundos, se cancela segundo arriba, segundo abajo, queda desplazamiento. Entonces, la idea es que en el movimiento rectilíneo uniforme, el desplazamiento es igual a velocidad por tiempo. Y si queremos hallar la posición final, podemos pasar a la posición inicial a restar. Es decir que la posición final va a ser este desplazamiento añadido a la posición inicial. Entonces, estas son las fórmulas que nosotros vamos a aplicar. Que pues, esto quiero que por ahora lo copien. Y pues vamos a ir practicando para irlo aplicando y pues ir tomando mejor ese concepto. Entonces, para hallar nosotros velocidad, la fórmula que vamos a utilizar es la fórmula básica. Velocidad igual a desplazamiento sobre intervalo de tiempo. Es decir, posición final menos posición inicial sobre intervalo de tiempo. Para hallar el desplazamiento, pues como les dije, desplazamiento es igual a velocidad multiplicada por el tiempo. Para hallar tiempo, eso va a ser desplazamiento sobre velocidad. Aquí lo que haríamos para llegar a esta ecuación es tomar esta ecuación, delta de x igual a b por delta de t, y pasar b a dividir. Queda delta de x sobre b. Entonces, tiempo es igual a desplazamiento sobre velocidad. Y pues para hallar las diferentes posiciones, si conocemos la posición final, la velocidad y el tiempo, la posición inicial es posición final menos velocidad por tiempo. Es decir, ahí vamos a estar como calculando, listo, si conocemos la velocidad final, la posición final, perdón, para llegar a la posición final vamos a hacer el desplazamiento al revés, como hacia atrás en el tiempo, para llegar a donde empezamos. Mientras que para hallar la posición final igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Que puedes tomar la posición inicial y desplazarnos, de acuerdo que esa velocidad por tiempo, hasta donde quede la posición final. ¿Hay alguna pregunta respecto de estas fórmulas? ¿Alguna inquietud, algo? ¿Necesitan tiempo para copiarlas, para tenerlas ahí a la mano? Sí, profe. Bueno, voy a poner otra vez la diapositiva previa. Para que la Profe, te voy a enviar el Classroom. sí. Ok. Pues sí, para que una vez lo vayan viendo, para que ya lo tengan de una vez. Entonces me avisan cuando ya todo lo tengan copiado, o revisado o entendido para poner la otra. Porque va muy rápido, profe, cálmese un momentico. Qué pena. Pues que bueno, pues yo como que le pongo, digo que pregunten y pues si no preguntan, no sé si tengo que ir más lento. Una pregunta, profe, ¿qué significa el triangulito? El triángulo quiere decir cambio de. Es decir, delta de x es cambio de posición o desplazamiento. Delta de t es cambio de tiempo, el intervalo de tiempo el que estamos manejando. Y siempre que tengamos delta, eso es básicamente esto al final del tiempo que estamos analizando versus esto al inicio del tiempo que estamos analizando.
Es decir, delta de x, que es cambio de posición, es posición final menos posición inicial. Ah, bueno. ¿Alguna otra pregunta? Otra cosa, profe, ¿usted va a hacer un ejercicio para explicar cómo funcionaría todo esto? Sí. Para que entendamos, pues. Ah, vale. Pues sí, voy a hacer una pequeña ilustración, pues muy sencilla, pero pues como para tratar de aplicarlo más. Es decir, es como solo un ejercicio, pero pues después vamos a ver más ejercicios. Y pues muchos de estos conceptos básicamente vamos a verlos también cuando hablemos de movimiento uniformemente acelerado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya todos copiaron esta diapositiva? Sí, profe. Bueno, pongamos la otra. Lo que leo, me dice cuando ya todos tengan copiado o tomado la foto. No se escucha nada. Estoy esperando que terminen de copiar para ya continuar con el ejercicio. Ah, ok, profe. ¿Entonces ya copiaron? Bueno, entonces, si ya lo tienen, vamos a probar a hacer este pequeño ejercicio. Entonces, aquí se dice, un automóvil sale desde Ciénaga en dirección a Bucaramanga con una velocidad media de 75 km por hora. Si la distancia entre las dos ciudades es 500 kilómetros y el automóvil arranca a las 7, ¿a qué hora debería llegar a Bucaramanga? Ahora, noten que en este caso yo estoy considerando la carretera de Ciénaga a Bucaramanga como si fuera una sola línea recta, que pues es una estimada aproximación, pues sí, aproximada, como les dije. Estamos aproximando que el viaje de Ciénaga a Bucaramanga fuera en una línea recta a una velocidad constante. Lo cual, pues, ustedes saben que no es exactamente el caso, que hay peajes, que hay curvas, está el tramo llegando a Bucaramanga, que es pesado. Pero pues vamos a considerar para el ejemplo que este viaje es en una línea recta. Que pues esta distancia es de 500 kilómetros. En una línea recta la distancia es igual al desplazamiento. Y pues estamos diciendo que el automóvil, voy a robarme el automóvil de por acá arriba. ¿Eh? ¿Dónde fue el automóvil? Que el automóvil, que recuerden que lo moderamos como este puntico. Arranca de acá y llega acá.
Y pues cuando está acá en Ciénaga, son las 7 de la mañana. Y lo que nos preguntan es a qué hora llega. Entonces, eso es la primera pregunta. Y en la segunda pregunta, pues nos dicen que el viajero debe parar a la 1 de la tarde para almorzar y qué distancia habrá recorrido hasta ese momento. Entonces, en el primer ejercicio, nos dan velocidad media, la distancia entre las dos ciudades, es decir, el desplazamiento que se realizó, total, porque es una línea recta, y el tiempo inicial. Y queremos hallar el tiempo final. Mientras que acá nos dan pues la velocidad de la misma, esta velocidad, nos dan tiempo final y tiempo inicial, porque arrancó a las 7 y paró a la 1, y nos piden hallar distancia recorrida, desplazamiento. Entonces, les voy a dar unos cuantos minutos para que intenten resolverlo, si pueden. Les voy a dar 5 minutos para cada parte y pues cuando se acabe cada tiempo, les voy explicando cómo se resuelve cada uno. ¿Listo? ¿Les parece? Sí, profe.